Hola, ¿qué tal? Decidí hacer este en vivo porque algunas personas me han estado diciendo que comparta un poco en mis redes o que hable acerca de cómo ir viviendo de crisis. Y bueno, fue por eso que me animé a hacer esta transmisión. Por un lado, porque me preguntaba yo quién soy yo para andar compartiendo o dando tips o algunas sugerencias de hacerle frente a estas situaciones críticas, que eso es lo que yo me preguntaba cuando alguien me decía por Facebook o por mensaje de WhatsApp o por mensaje privado de Instagram, me decía, ay, ojalá pudieras decir cómo estás viviendo tú esta situación. Y yo la verdad es que me decía, pero ¿quién soy para andar dando este tipo de consejos? Y la verdad es que escuché una frase que me hizo un poco meditar acerca de estas peticiones, porque la frase decía algo así como: el líder es aquel que se inspira a sí mismo. Y la verdad es que a través de mi historia me he inspirado en varias ocasiones a mí mismo, y eso me dio la posibilidad para atreverme un poco a hablar acerca de esto. Y quiero hablar de tres aspectos importantes que me parecen que puedo compartir en esta transmisión, que básicamente tiene que ver con cómo hacerle frente a las situaciones críticas, cómo salir avante de estas situaciones que a veces en un sentido las vemos complicadas. Y bueno, esta va a ser la guía a lo largo de estos minutos. Entonces, insisto que quise dar esta transmisión no para mostrarme como conocedor o para saberme experto en la materia, sino porque creo que a lo largo de mi historia he vivido algunas situaciones críticas que me han dado sobre todo experiencia a mí de cómo hacerle frente a estas situaciones, y que hay algunas personas que creo que, como me lo han solicitado, les puede ser bastante útil. Así es que hablaré solo de mi experiencia, solo desde lo que sé, con el afán y con las ganas de colaborar en estas situaciones que a veces las miramos un poco críticas. Así es que la frase que me guió para dar esta transmisión es esta de: el líder es aquel que se inspira a sí mismo. Y bueno, pues como lo he compartido en varias ocasiones, me he visto en la necesidad de inspirarme a mí mismo. Así es que el primer elemento que quiero compartir tiene que ver con aquello en lo que pensamos constantemente. Algo que a mí me ha sido muy útil es poder reconocer que el cerebro no distingue entre realidad o ficción. Es decir, nuestro cerebro se activa sea el suceso real o ficticio. Pongo en muchas ocasiones el ejemplo de cuando vamos al cine. En realidad, cuando estamos en el cine, lo único que hacemos es que nos exponemos a una ficción, es decir, a algo que no está sucediendo. Y nuestro cuerpo empieza a reaccionar a nivel fisiológico frente a eso que nosotros que no está sucediendo. Entonces nos empiezan a sudar las manos, el corazón empieza a palpitar, nos emocionamos, incluso nos asustamos o lloramos. Todo nuestro sistema actúa para reaccionar a esa ficción. Así es que lo mismo sucede en la realidad. Cada que nosotros nos exponemos a cierta información, a ciertos mensajes, a algunos contenidos en las redes, pues hacen que nuestro sistema, porque es un sistema autónomo en un sentido, pues se active sobre todo para hacerle frente a este depredador que en un sentido es una ficción o no está presente y no está tan real como nuestro sistema lo pudiera percibir. Así es que la primera recomendación que yo podría hacer, porque a mí me ha sido útil, porque es algo que hago cada mañana y que hago constantemente cuando me cacho que mi pensamiento se va a situaciones catastróficas, lo que hago es otra vez regresarme al presente y hacerle saber de alguna manera a mi sistema biológico, a mi sistema autónomo, sobre todo el sistema
simpático, que es el que se activa como si fuera un acelerador, sobre todo me regreso y digo, esto no está sucediendo, esto no está pasando, y eso me es útil para sobre todo regresarme de las ideas catastróficas, para no hacer toda una historia que sobre todo no está sucediendo. Así es que si yo desde mi experiencia pudiera dar una recomendación, sería apaga este pensamiento que es automático, que nos lleva sobre todo en un ánimo de supervivencia a realizar situaciones, decir situaciones que sobre todo no están pasando. Recuerda que el cerebro no distingue entre realidad y ficción, y nosotros tenemos sistemas para actuar, sobre todo para sobrevivir, que se activan de manera inmediata frente a estas situaciones que en ocasiones son ficción. Entonces, la primera recomendación que te hago es: párale a estas situaciones estresantes, es decir, cáchate en un sentido de cuándo es que tu cabeza ya se fue a otro lado, ya no está viviendo el presente y está armando escenarios como mecanismo de supervivencia que no están sucediendo. Entonces nuestro cerebro no distingue realidad o ficción y actúa de manera automática, si es que nosotros no tomamos conciencia de eso, pues se alerta y se activa de manera automática frente a estas situaciones que pudieran parecer como un depredador. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con otra frase que a mí me ha sido útil y que me ha gustado, que es que no importa la crisis, sino lo que has hecho antes de la crisis. Y la verdad es que el trabajo terapéutico me ha sido útil no solo para sortear esta situación difícil en un sentido, sino las situaciones anteriores. Si tú me conoces de tiempo atrás, has de saber que a los 6 años tuve una transfusión sanguínea que me hizo portador de VIH. Ahí podría decir que fue mi primera crisis. Sin embargo, la segunda crisis, que fue la que yo con más conciencia viví, fue a los 19 años, en un lapso de 19, 20 y 21, que me diagnosticaron un linfoma de no-Hodgkin en la 10ª costilla y que me hizo pasar por quimioterapia y radioterapia. Me hizo comprender varias cosas. Esta yo la puedo ver como mi gran crisis, como una suprainiciación, más que la primera que tiene que ver con la infección. Porque por un lado aquí comprendí que mi vida es eventualmente me voy a morir, que tengo el tiempo pues limitado en un sentido, y que qué voy a hacer con este tiempo limitado. Así es que el tema de la salud y la enfermedad han sido temas como muy cercanos a mí, y cada que sucede una crisis yo la verdad es que me ayudo diciéndome esta frase: Saúl, si ya aguantaste a dos médulas óseas, a dos punciones de médula ósea, que para quien sepa es una de las intervenciones más dolorosas, y, a pesar de tener anestesia, yo me digo, la verdad es que si ya sobreviviste a dos punciones de médula ósea, ¿qué más da sobrevivir a lo que sea en el sentido de una crisis económica, una crisis de salud? ¿Por qué? Porque me parece, y es también desde mi experiencia donde puedo compartir, es que todas hemos vivido situaciones críticas, o sí. Y si estamos vivos, porque este es el tema de salud y enfermedad, si estamos vivos, en realidad pudimos sortear estas crisis anteriores. Así es que mi invitación es a que te preguntes: ¿qué has hecho en las crisis anteriores? Porque si has salido avante es porque seguramente has hecho algo que quizá no estás tomando en cuenta en este momento. Así es que valdría la pena hacer, a veces como yo le hago, un checklist de todas aquellas conductas, todos aquellos pensamientos, todos aquellos ánimos que me he dado en situaciones anteriores, en situaciones críticas. Para mí ha sido el tema de la infección, pero también el tema de el cáncer de costilla y todo el proceso de quimioterapia y radioterapia, que me han dado la posibilidad como decir: a ver, Saúl, si has aguantado tal o cual cosa, pues seguramente esta situación también la podemos aguantar. Recuerda que lo importante no es lo que estás viviendo en la crisis, sino lo que has vivido antes de la crisis. Por un lado, si has tenido proceso terapéutico, muy probablemente te está siendo útil en este momento. Y por otro, te invito, y es otra de mis recomendaciones, a revisar
¿Cómo has resuelto las crisis anteriores? Por dos cosas. Por un lado es que porque si has salido avante y has salido triunfante de estas situaciones es porque algo hiciste bien. Y dos, es porque a lo mejor dejaste de hacer algo y como somos seres de repetición, pues igual estás viviendo esta situación igual que en las situaciones anteriores. Así es que recuerda que si quieres resultados diferentes, pues lo que tienes que hacer son cosas completamente diferentes. Y me parece que esta sería la segunda recomendación. Es decir, revisa tus crisis anteriores, ve qué fue lo que hiciste, cómo fue que te manejaste y que pueden serte útiles estos recursos o estas habilidades para esta situación que estamos experimentando, pero por otro lado revisa qué fue lo que no hiciste, qué dejaste de hacer, qué fue la situación de pánico que te atacó y que te paralizó y sobre todo que no se repita en esta circunstancia. A mí me parece importante porque he aprendido de un maestro y de todo el tema de las emociones es que hay dos tipos de miedo. Un tipo de miedo que nos invita a salir de esta zona, no quiero decirle de zona de confort, porque en realidad es una zona de supervivencia, es una zona en la que nosotros nos mantenemos sanos y salvos, pero es como salir, el miedo nos invita a salir, nos invita a crear, nos invita a generar otras posibilidades. Y hay otro miedo, como dice mi maestro, que lo miré en la mañana, que es caca de vaca, es decir, un miedo que no nos es útil, es un miedo que nos paraliza y que solo nos invita a rumiar situaciones a manera de pensamientos obsesivos o compulsivos y que no nos anima y no nos ayuda a hacer nada. Esta es la segunda recomendación que desde mi experiencia yo te puedo compartir, es decir, que revises pues cuáles son las formas en las que has salido avante de crisis anteriores y que utilices esos elementos para esta situación y que revises si estás haciendo más de lo mismo, pues ahora toca hacer algo diferente. Y la tercera posibilidad o recomendación que te puedo hacer desde mi historia, no mirándome como un experto ni como alguien que lo sabe, sino alguien que ha atravesado una historia y que pues las vivencias seguramente pueden serle útil a alguien más. La tercera recomendación tiene que ver con un video, un audio que subí recientemente que es todo aquello que no se expresa es susceptible de convertirse en un síntoma. Así es que no podemos hacer como que no está pasando nada. El otro día leía un artículo que las personas, sobre todo en esta situación, se están dedicando a hacer y hacer y hacer y hacer. Y algo que me ha dejado el libro de Alexander Lowen, Miedo a la vida, es que las personas cuando tienen miedo, porque en realidad el conflicto me parece que estamos experimentando es el miedo a la muerte. Y Lowen dice que uno tiene miedo a la muerte cuando no ha sabido cómo vivir. Así es que yo te hablo desde mi experiencia, he tenido algunos roces con la muerte y lo que me ha permitido eso es sobre todo a tratar de estar en presencia en mi vida, tratar de disfrutar, también tratar de vivir las situaciones dolorosas, no escaparme de ellas. Entonces este autor dice que cuando uno tiene miedo a morir, en realidad es porque no sabe vivir. Y las personas que no saben vivir, generalmente lo que hacen es que empiezan a hacer de más. Ven una película, tratan de leer un libro, se ponen a hacer ejercicio, hacen hacer. Entonces, mi recomendación en este sentido es, antes de hacer, revisa qué es aquello que estás sintiendo. No hagas como que no está sucediendo nada, porque sí están sucediendo algunas cosas. Decía en este audio que en días anteriores yo he sentido miedo, he sentido preocupación, incertidumbre, he pasado por emociones que a veces ni siquiera reconozco, pero no hago como que no están sucediendo, no escondo ni niego estas emociones. Más bien, lo que hago es, por un lado, identificarlas y por otro, también transformarlas. Como lo decía, la arteterapia me ha sido útil para poder transformar aquello que siento y convertirme en un alquimista emocional, porque esta es mi recomendación para ti. Mi recomendación es que nos podamos convertir en alquimistas emocionales, poder transformar esto que sentimos, hacerlo a través de la vía que quieras. Por un lado, no es
que niegues esto que estás sintiendo, es que lo puedas reconocer, que puedas mirar un momentito hacia adentro, que es una de las frases que estamos escuchando ahora, que cuando no podemos ir afuera, lo más interesante sería ir adentro. Yo te digo, ve hacia adentro, identifica qué es lo que te estás sintiendo, cuáles son las emociones que están sucediendo en este momento y haz algo con ellas. Alguien me decía, bueno, ahora voy a hornear un panqué pensando en pensando en mi rabia, o voy a pintar un mandala pensando en mi angustia o en mi incertidumbre. Hazlo, pero con esa intención, no solamente hacer por hacer. Esta es mi recomendación. Entonces, si te hablo de estas 3 posibilidades que son mis recomendaciones, por un lado es: detén estos pensamientos caóticos, reduce la información a la que te expones, sobre todo quédate un poco con lo que estás sintiendo. Lo que yo hago es revisar la información veraz con medios oficiales solamente en un momento en la mañana y después me desconecto, porque si no, mi sistema biológico empieza a actuar de manera automática y eso no me va bien en términos de salud. Entonces, por un lado es solamente mira información fidedigna en un corto tiempo y después desconéctate en un sentido para conectarte contigo mismo o contigo misma. Después, la segunda propuesta que te hago es que en realidad lo más importante no es la crisis, sino lo que hubo antes de la crisis. Revisa tus crisis anteriores, ve cuáles son tus habilidades, cuáles son tus áreas de oportunidad y ponlas al servicio de esta situación. Y también aquello que no hiciste, también velo como un área de oportunidad. Recuerda que si quieres cambios diferentes, pues lo que tienes que hacer es algo completamente diferente. Y la tercera recomendación, que te la hago no desde una situación de experto, sino un poco hablándote desde mi vivencia, es que transformes aquello que estás sintiendo y que no hagas como que no. Esto de negar o hacer que no está pasando eventualmente nos puede cobrar una factura. Así es que mi invitación, entiendo que si no has tenido un proceso terapéutico previo, te pueda ser difícil conectar con tus emociones o identificar qué es lo que estás sintiendo primero a nivel corporal. Recuerda que las sensaciones se expresan a nivel de calor, frío, tensión, hormigueo, presión, hueco en el estómago. Primero te invitaría a ver a tu cuerpo qué es lo que estás sintiendo. Después llévalo a una situación emocional, qué sentimiento se genera a partir de esta sensación y luego cuál es el pensamiento que surge a partir de esto que estás pensando. Lo que yo he hecho a lo largo de estos días es una práctica que llevo haciendo un tiempo, es la meditación en movimiento, porque lo que me hace es ir hacia adentro, es conectarme conmigo, es revisar qué es lo que sí está sucediendo y qué es lo que no está sucediendo, y a partir de ahí elevar mis emociones de supervivencia a emociones más elevadas, que serían emociones para construir, emociones para compartir, emociones para colaborar. Muchas de las cosas que estoy haciendo ahora son en este sentido. A Claudio Naranjo decía el otro día que solo cuando una persona puede conocerse a sí misma y empieza a amarse, entonces comienza esta generosidad para los otros, comienza esta empatía hacia los otros, y parte del trabajo que voy haciendo es colaborar con los recursos, con las habilidades que he ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, que mucho tiene que ver con mi historia, que mucho tiene que ver con mi experiencia, y ponerlas al servicio de los otros. Algo que también me ha guiado en todo este tiempo es nada para mí que no sea para los otros, que he escuchado mucho de Jodorowsky, y es lo que pongo al servicio de cada uno, de cada una de ustedes. Soy Saúl Carro. Creo que en estos momentos, en estos tiempos nos va bien la solidaridad, y este es un acto solidario para aquellas personas que me mandaron un mensaje, que me escribieron por WhatsApp, que me localizaron por Instagram, y que de alguna manera y desde su percepción he logrado inspirar en un sentido. Mi intención es desde transcurrido y que ha vivido ciertas experiencias, y que esto que ha ido adquiriendo lo intenta poner al servicio del resto. Pues si es así y si te fue útil, te pido que lo compartas, y por aquí estaré abriendo espacios para que cada vez más podamos transformar esto que vamos sintiendo.